Bien, en esta lección ya vamos a hacer nuestro primer modelo en Maya, ¿ok? Me interesa que sepas la forma o que conozcas la forma en que se modela dentro de Maya. Desde luego hay diferentes procedimientos, pero son las bases de modelado. Bien, vamos a crear una mesa sencilla, ¿ok? Así es que vamos al menú Create, Polygon Primitives, Cubo. Vamos a escalarla en el eje Z. Vamos a darle el largo de la mesa, el ancho en el eje X. Tú determinarás el tamaño, desde luego. Y obviamente está muy ancha, así es que vamos a hacerla más delgada la mesa. ¿Ok? Y la podemos mover un poco hacia arriba. Bien. Antes de empezar a modelarla, quiero que conozcas, o me interesa que conozcas, el nivel componente de los objetos. Desde luego tú estás seleccionando el objeto completo, pero ¿qué pasa si tú quieres seleccionar solo una cara o solo algún vértice o tal vez solo algún borde y demás? ¿Ok? Puedes dejar presionado el botón derecho del mouse sobre tu objeto y verás que sale un menú. ¿Ok? En este menú nos permite seleccionar el objeto a nivel componente, ¿ok? Es decir, el componente sería los vértices, perdón, podrían ser los componentes las caras o los bordes, o tal vez los UVs y demás, ¿ok? Nos interesan solo tres, los vértices, las caras y los bordes. Para seleccionar solo los vértices nos vamos a vértices y te das cuenta que el objeto se torna el wireframe o la malla azul y los vértices morados. De esta forma puedes seleccionar un solo vértice y lo puedes mover. Te das cuenta que de esta forma ya puedes transformar el objeto. Si quieres seleccionar varios vértices, dejas presionada la tecla Shift y seleccionas otro vértice. De esta forma, obviamente, ya se abren las posibilidades para crear modelos más complejos o más formas, ¿ok? Control Z para deshacer cambios o Z minúscula. Yo prefiero usar solo Z minúscula. Desde luego, si quieres agregar más vértices a tu selección, dejas presionada la tecla Shift y los sigues agregando. Puedes seleccionar solo estos vértices. Y date cuenta, es como si escalaras en el eje Y. ¿Okay? Si quieres alargar la mesa, das un clic afuera para dejar de seleccionar los vértices que tenías en tu selección. Puedes hacer un cuadro de selección y ya has seleccionado estos vértices. Puedes presionar el número 4, recuerda, para ver el wireframe y ver exactamente lo que estás seleccionando. Presionas el número 5 para ver las caras nuevamente y puedes alargar tu mesa. Es como si escalaras en el eje Z. ¿Ok? Te das cuenta que yendo a nivel componente es mucho más sencillo darle forma a los objetos. Desde luego también podemos seleccionar nuestras caras, ¿ok? Das un clic afuera para dejar de seleccionar lo que tenías seleccionado y ahora te das cuenta que puedes seleccionar por cara. Simplemente seleccionas esta cara y la mueves en el eje Z y es como si alargaras tu mesa también, ¿ok? Puedes seleccionar la cara de arriba, desde luego esta. Puedes seleccionar varias caras, por ejemplo esta. Dejas presionar la tecla Shift y seleccionas esta. Puedes empezar a dar mayor forma a los objetos. Puedes seleccionar también los bordes desde el menú Edge. Seleccionas solo este borde, lo puedes mover hacia arriba. ¿Okay? Y así es como funciona el nivel componente de los objetos. ¿Okay? Para regresar a seleccionar todo el objeto como lo hacíamos normalmente, botón derecho sobre el objeto, nos regresamos a Object Mode o modo objeto. Y ahora seleccionas todo el objeto. ¿Okay? Así es que recuerda, para ir al nivel componente de los objetos, seleccionas el objeto, o incluso sin seleccionarlo, dejas presionado el botón derecho del mouse sobre el objeto y puedes seleccionar ya sea sus vértices, sus caras o sus bordes, ¿ok? Desde luego hay otros componentes, pero no son muy utilizados, perdón, así es que no nos interesan de momento. Regresamos a modo objeto. Otra forma de entrar a nivel componente, en tu línea de estado, estamos seleccionando, te das cuenta que en la parte de acá, en la línea de ayuda, al colocar mi cursor sobre este botón, dice seleccionar por objeto. ¿Ok? Si te vas a la derecha, al botón de la derecha, dice seleccionar por componente. Das un clic y aquí podrías también seleccionar por componente. Aquí estamos seleccionando por caras, como te das cuenta. Control Z para deshacer cambios. Ahora ya no vamos a seleccionar por caras, sino por vértices. Y puedes seleccionar por vértices. ¿Okay? Control Z para deshacer cambios. También podemos seleccionar por bordes y ya podemos seleccionar por bordes. ¿Okay?
y te regresas a modo objeto regresando a este botón. ¿Okay? Es una forma de hacerlo utilizando estos pequeños botones, aunque en realidad es mucho más rápido dejar presionado el botón derecho del mouse y accesar a nivel componente por este menú. ¿Ok? Pero me interesaba que supieras que también se puede hacer de esta forma. Bien, ahora que ya sabes hacer eso, ahora sí vamos a modelar nuestra mesa. Ya tenemos la parte de la mesa, en la parte superior, faltan las patas, desde luego. ¿Ok? Así es que vamos a utilizar una herramienta llamada Insert Edge Loop Tool. ¿Ok? Para dibujar la geometría. No me interesa explicártela, prefiero que veas cómo funciona. ¿Ok? Así es que vamos a crear nuestro nuevo shelf. En este caso yo creo uno de nombre Ray 3D. Vamos a crear un nuevo. ¿Okay? Podríamos utilizar el custom que está vacío si tú lo quieres, pero también me interesa que sepas crear nuevos shelves. Así es que dejas presionado el botón izquierdo del mouse sobre esta flechita. Nos vamos a la opción New Shelf y le vamos a dar de nombre Introducción a Maya o algún otro nombre. En este caso le vamos a dar de nombre Mesa. Le vamos a dar OK y te das cuenta que ya aparece nuestro nuevo shelf vacío de nombre Mesa. Aquí vamos a ir agregando todas las herramientas del curso. ¿Okay? Bien, nos vamos a ir al menú Polígonos, Edit Mesh, Extrude. Ok, perdón, Insert Edge Loop Tool, que es la que vamos a estar utilizando. Para agregarla al shelf, dejas presionada la tecla Control, al mismo tiempo dejas presionada la tecla Shift, que está justo arriba, y das un clic. Ok, clic primario, y listo, hemos agregado nuestra herramienta Insert Edge Loop Tool a nuestro shelf. De esta forma, simplemente das clic en la herramienta en lugar de ir al menú Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. ¿Okay? Vamos a estar trabajando con nuestro Shelf Ray 3D. Te das cuenta que tenemos la misma herramienta. ¿Ok? Y ahora sí, activamos la herramienta. Los bordes automáticamente se tornan azules. Y vamos a dejar oprimido el botón izquierdo del mouse justo donde queremos meter el loop. Si tú quieres meter el loop de este lado, te das cuenta que cruzas al borde sobre el que lo estás metiendo. Si lo metes de este lado, también vas a cruzar al borde que lo estás metiendo. ¿Ok? Así es que vamos a presionar Control Z o Z minúscula para deshacer cambios. Y listo, ahora sí vamos a meter el loop. Recordemos que un loop prácticamente es una línea que corta a todo el modelo, pero siempre y cuando vaya cortando caras de 4 lados. Cuando se encuentre con una cara de 3 o de más de 4 lados, deja de continuar el loop. ¿Ok? Así es que vamos a meter justo un loop aquí. Vamos a meter otro loop acá. No quiero explicarte, quiero que veas qué estoy haciendo. Okay, quiero que veas cómo funciona. Voy a meter otro loop aquí. Recuerda que sin soltar el botón tú lo puedes acomodar. No se va a pasar más del objeto. Tú lo puedes acomodar donde tú quieras y lo sueltas y lo mete. Okay, así es que dejas presionado el botón izquierdo del mouse. Lo posicionas donde tú quieres y sueltas. Vamos a meter justo uno aquí y justo otro acá. Bien, ¿para qué hice esto? Voy a regresar a modo objeto porque al seleccionar esta herramienta automáticamente se fue a modo borde, como te das cuenta. Regresas a modo objeto. Okay. Ahora me voy a ir a modo face. Incluso estando en modo borde, inmediatamente te puedes ir a modo face. Okay, sin regresar a modo objeto. Voy a seleccionar lo que sería esta cara. Dejo presionada la tecla Shift para seleccionar esta cara. Dejo presionada la tecla Shift de igual forma para agregar a mi selección estas nuevas dos caras. Y ya que tenemos esas dos caras, vamos a crear las patas, ¿ok? A partir de una extrusión. Así es que vamos a ocupar la herramienta Extrude. Recuerda que si tú estas caras las bajas, no quedaría, porque necesitas crear nuevas caras. Y para crear nuevas caras, incluso me está estorbando la grilla. La voy a ocultar desde el menú Show, Breathe. ¿Okay? Para crear nuevas caras a partir de las caras seleccionadas se ocupa la herramienta Extrude. Desde el menú Edit Mesh, Extrude, la agregamos al shelf, Control Shift Click y le vamos a dar Extrude. Al darle Extrude te das cuenta que aparecen 3 pequeños atributos y los manipuladores. ¿Ok? Al darles Extrude rápidamente, el primer manipulador que te aparece, es decir, estas 3 flechas, es el modo local de extruir y existe el modo global. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero extruimos en el eje Z y te das cuenta que hemos creado caras a partir de las caras seleccionadas. Regresamos a modo objeto y listo, tenemos nuestra mesa creada fácilmente. ¿Ok? Esta es la forma en que trabajamos dentro de Maya para modelar.
me interesaba que vieras para qué metí los loops. Prácticamente con los loops dibujamos la geometría que necesitábamos para crear las patas y una vez que teníamos la geometría dibujada, extruimos esas caras y listo. Tenemos nuestra mesa. Podemos darle de nombre mesa, enter. Y listo. Desde luego tenemos todas estas transformaciones que fuimos haciendo, ¿ok? Lo que podemos hacer es borrar todo el historial, ¿ok? Para tener una geometría más limpia y sin tantos nodos. Aquí, al momento de ir insertando loops, de extruir, te das cuenta que están todos los loops que insertamos y al último la extrusión. Te das cuenta que pues van ocupando espacio tanto en la memoria y ya no los necesitamos porque realmente ya tenemos lo que necesitábamos, que es la mesa. Así es que vamos a borrar todo este historial desde el menú Edit, Delete by Type, History. ¿Okay? Esta opción se ocupa demasiado porque al crear un personaje obviamente haces muchas transformaciones y se van a ir almacenando en modo de historial justo como está aquí. Así es que lo vamos a estar usando mucho, así es que le agregamos al shelf, Control Shift Click. Y ya tenemos nuestro botón borrar historial. Le vamos a dar clic y al darle clic borraremos todas las transformaciones que fuimos haciendo para tener una geometría más limpia y ocupar menos memoria. Desde luego la memoria es muy poquita, pero sí es importante eliminar el historial para tener una geometría limpia. A nosotros no nos interesaba todo esto que hicimos, ¿ok? Lo que nos interesaba era tener nuestra mesa. Y ahora que tenemos nuestra mesa ya no nos interesa tener todos estos nodos de creación o todas estas transformaciones que fuimos creando. Borramos el historial y listo. ¿Ok? Te das cuenta también que tenemos nuestra escala alterada igual que nuestra posición. Podríamos resetear sus transformaciones para que esta sea su posición base. Desde el menú Modify, Phrase Transformations, la agregamos también al shelf, Control Shift y clic. Es una opción también muy utilizada, ¿ok? Al darle clic aquí, su posición se va a regresar a 0, rotación a 0 y escala 1. Y listo. De esta forma, si quiero mover mi mesa, la puedo mover y ya la regresaría a 0. ¿Okay? Es una forma rápida de resetear o hacer la posición inicial, la posición actual como la inicial para nuestra mesa. Ok, vamos a detener la lección hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente lección. Ya hemos creado nuestro primer modelo dentro de Maya.